Romanos capítulo 8, del 1 al 4, yo la tendré y ustedes la seguirán con la vista. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Dios bendiga su palabra en su corazón. Nuestro amado pastor tendrá el mensaje en esta mañana. Seguimos con la epístola a los Romanos, compartiendo esta tremenda epístola, ¿verdad? Y hoy vamos a entrar en el capítulo número 8 de los Romanos. Un capítulo que es tremendo, ¿eh? Habla precisamente acerca de la justificación y hace un énfasis en la justificación bien importante. Y queremos mirar precisamente, después que Pablo ya vino exponiendo, como anteriormente hemos estado hablando, el pecado universal, cómo alcanza el pecado no solamente a judíos o a gentiles, sino que todos somos pecadores. Después de haber sido todos declarados pecadores, Pablo comienza a hablar acerca de la justificación a partir del capítulo número 3. Pero habla también de la vida cristiana y la nueva posición que tenemos ahora en Cristo. Ya cuando llegamos al capítulo número 8, este capítulo número 8 comienza haciendo un énfasis acerca de la seguridad que tiene el creyente precisamente en la obra de Cristo. Y vuelvo a repetir, la seguridad que tiene el creyente en la obra de Cristo, no en nuestras propias obras ni nada por el estilo. Yo quiero que por un momento, ¿no? Porque es importante poder visualizar un poco lo que realmente Pablo está expresando acá. Podernos ver delante de un juez sabiendo que somos culpables. La Biblia enseña que somos pecadores. Anteriormente ya lo vimos ya. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Por lo tanto, cuando estemos delante de Dios el Padre y se va a dictar una sentencia, nosotros estamos esperando una sentencia en nuestra contra porque somos culpables. Sin embargo, cuando aquellos que están en Cristo se presenten delante del Señor ese día, ¿saben las palabras que vamos a escuchar? Ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Porque ese fue precisamente lo que va a pronunciar nuestro buen Dios. Y no porque nosotros seamos buenos. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Y esas son las palabras que usted y yo vamos a estar escuchando. Lo interesante de todo esto, ¿no? Es que nosotros podamos preguntarnos, ¿cómo puede un Dios justo, santo, decir semejantes palabras? Ninguna condenación hay. ¿Cómo puede un Dios justo y santo decir semejante palabra de pecadores culpables? Y nos preguntamos, ¿Dios ha dejado de ser justo? ¿Ha decidido pasar Dios nuestros pecados por alto? ¿Ha reducido su estándar de santidad? Nada de esto, hermano. Dios sigue siendo santo, sigue siendo justo. Sin embargo, este texto que vamos a estar hablando hoy nos explica cómo ese Dios, siendo absolutamente justo y al mismo tiempo puede declararnos no culpables.
Esto es lo que Romanos capítulo número 8 nos va a expresar. Todo creyente, y esta es la idea que usted tiene que tener al día de hoy bien presente, todo creyente puede vivir seguro delante de Dios porque Cristo recibió la condenación del pecado tuyo y mío. Y lo más interesante, y el Espíritu Santo aplica eficazmente los beneficios de la obra de Cristo a cada uno de nosotros. Y vamos a ver tres realidades que sostienen esta declaración que acabamos de tener. Vamos a ir paso a paso, porque creo que son importantes que nosotros comprendamos estas realidades y podamos vivir seguro en Cristo. Entendiendo, cuando hablo de vivir seguro en Cristo, es entendiendo que no puedo tomar entonces tampoco la gracia como ocasión para pecar. Ya Pablo anteriormente lo había dicho, ¿acaso pecaremos? Y él dijo, ¿cómo? En ninguna manera. No hay oportunidad. Pero sí vamos a ver la seguridad que tiene aquel que ha sido regenerado por la sangre de Cristo. Y comenzando en el versículo número 1, encontramos la primera realidad. Dice estas palabras. Voy a leer, estoy leyendo la versión de las Américas, por si acaso tienen alguna divergencia, ¿no?, con lo que ustedes están leyendo. Pero voy a leer la primera parte del versículo. Les voy a decir por qué voy a leer nada más que la primera parte del versículo. Estoy tomando la primera parte del versículo y es la que vamos a estar exponiendo, porque los manuscritos más antiguos no contienen la segunda parte. Esa segunda parte más bien pertenece al versículo número 4. Los manuscritos más antiguos no contienen la segunda parte del versículo. Así que el primer versículo, según los manuscritos más antiguos, debe decir estas palabras. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo cuando va a hablar acerca de condenación no es la de que alguien se está sintiendo mal por algo, no es la de, digamos, de que te sientes, ¿cómo decir?, desanimado por algo, no. Está usando un término judicial de condena, de la condena que tú puedes recibir a causa de algo que hiciste mal. O sea, cuando tú vas delante de un juez, esa condena, ese ejercicio de condenar, es la palabra que está usando precisamente el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo llega diciendo, ninguna condenación. Y esto, que usted tiene que entender lo que esto es, ¿el veredicto de quién? Del juez. Este es el veredicto, es lo que Pablo está diciendo. Este es el veredicto que Dios ha pronunciado para aquellos que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y esto nos recuerda ya el texto que estuvimos viendo en la carta a los Romanos, capítulo número 5, el versículo número 1, donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero continúa también el texto, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, quiero que entiendan, y esta es una realidad que tenemos que aprender a vivir, que el evangelio no consiste simplemente en sentirnos mejor acerca de nosotros mismos. El evangelio consiste en que nuestra situación, objetivamente mirándola, delante de Dios ha cambiado. Porque antes estábamos condenados, ahora hemos sido librados. Antes nosotros éramos culpables, ahora hemos sido justificados. Antes estábamos bajo condenación, ahora estamos en Cristo. Antes éramos enemigos de Dios. Ahora hemos sido reconciliados y somos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, cuando usted mira esto y entiende esta verdad, puede ver que su vida ha dado un cambio objetivamente delante de Dios.
Su situación ha cambiado en su totalidad. Y la declaración que el apóstol utiliza es una palabra que es un absoluto. Fíjense en la palabra que dice, ninguna condenación. Ninguna, no hay nada en lo cual te puedan acusar. Pablo no dice, va a haber menos condenación para los que están en Cristo. Pablo no está diciendo que quizás hay algo que tú hagas que tú pierdas esa condenación. No, dice, ninguna condenación. ¿Saben por qué? Porque no se puede condenar dos veces el mismo pecado. Judicialmente, usted cuando es juzgado, ha sido juzgado y no puede ser juzgado por lo mismo dos veces. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? ¿Y cómo es posible que usted haya sido declarado libre? Porque alguien tuvo que llevar su culpa. Porque alguien tuvo que ser juzgado y condenado. Y eso es la realidad que nosotros tenemos que entender. La culpa de todo creyente fue colocada sobre Cristo. La culpa, cuando usted va a estar en ese tribunal, el Señor le va a decir, ninguna condenación hay porque tu culpa Él la pagó. Isaías 53, versículo 5 declara estas palabras, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, cuando Cristo fue allá a la cruz, hermano, y esto es lo que usted tiene que entender, recibió aquello que nosotros merecíamos. Para que nosotros recibiéramos aquello que no merecemos. Cristo recibió la condenación para que nosotros hoy recibiéramos la vida eterna. Cristo llevó la ira sobre él, la ira del Padre, para que usted y yo hoy fuéramos declarados hijos de Dios. Esta es la realidad espiritual del creyente. Y de esa manera es que nosotros nos vamos a poder presentar delante de Dios. Y lo interesante, y quiero que presten atención a esto, es una declaración limitada. Te van a decir, ¿cómo que limitada? Sí. ¿Limitada a quién? ¿Quiénes son los que no? Vamos al texto. Por tanto, no hay condenación. ¿Para quién? El para es quien limita. ¿Para quién no hay condenación? Para los que están en Cristo, hermano. ¿Se dan cuenta que hay una limitación? El resto de la humanidad está simplemente condenado. Pero los que están en Cristo no hay condenación. Hay una línea divisoria en todo esto. Fíjense, y yo creo que es bueno entender que está hablando para los que están en Cristo Jesús. No está diciendo para los que son religiosos. No está diciendo para los que van a la iglesia. No está diciendo para aquellos que hacen cosas buenas. Está diciendo, la verdad que está expresando el texto es para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe qué estoy tratando de transmitirle? Que no importa que usted pueda estar sentado, una banca no le va a garantizar el cielo. Usted puede venir cada domingo, si no está en Cristo, está condenado. Usted puede hacer cosas buenas. Si no está en Cristo, está condenado. Usted puede asistir cada domingo, venir a cada servicio, participar de todas las cosas que suceden en la iglesia. Si no está en Cristo, está condenado.
Y Pablo está dirigiendo esa atención a la persona de Cristo. Y es ahí donde tiene que depositar nosotros nuestra fe. No en la iglesia, no en el pastor, no en los líderes, Cristo. Porque Cristo es el único que me garantiza que yo no sea condenado. ¿Estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Hermano, esta semana casualmente estábamos hablando en el estudio con respecto a, yo decía una frase, ¿no? Una frase que es una frase hecha, pero fue motivo para después comenzar una conversación y reflexionar. Tendrán que darle cuenta a Dios. Fue con la hermana Liliana. Liliana se ríe. Y la hermana me dijo, pero es que si está en Cristo ya no tienen que dar cuenta. Y es cierto. O sea, después empezamos a hablar sobre el asunto. Pero estoy trayendo esto, hermano, para que entienda quién es usted y qué posición usted tiene en Cristo ahora. El tremendo beneficio de saber que nada lo puede condenar. No importa cuál haya sido su pasado. Su pasado no lo define. Cristo es quien define al creyente. No importa si caigo. Hasta este punto hemos visto al apóstol Pablo hablando de esa lucha contra la carne. Aun cuando caiga, Cristo me va a levantar. No importa absolutamente nada de lo que esté pasando en mi vida personal. Siempre que vaya a los pies de Cristo, ahí voy a encontrar el perdón. Y el día que tenga que presentarme delante del Padre, el Padre dirá, ninguna condenación hay, porque estás en Cristo. Por otro lado, no podemos confundirnos, No podemos confundirnos cuando tomar la gracia para pecar. Porque si tomas la gracia para pecar, ¿sabes lo que está pasando? No estás en Cristo. Estás aprovechando de un conocimiento teológico. ¿Para qué? Para hacer lo que mejor te parezca. Pero tampoco confunda cuando venga a tu vida disciplina con juicio. Porque para ti no hay juicio. Para ti hay disciplina. ¿Saben por qué no hay juicio? Porque no vas a ser condenado. Porque Cristo llevó tu condena. Sobre ti va a venir disciplina. Tal y como nos enseña la carta a los hebreos, ¿verdad? Al Señor el que ama, disciplina. Hay una segunda realidad, ya pasando al resto de los textos, de haber entendido la primera realidad, que es nuestra nueva posición. ¿Cuál es nuestra nueva posición? Para irles refrescando. Estamos en Cristo. La segunda realidad que el texto nos muestra y que creo que es muy valiosa, es que tenemos ahora una nueva liberación. El Espíritu Santo nos ha hecho libres. Vamos al versículo número 2. Dice estas palabras. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense cómo comienza Pablo con una palabra. La primera es, entiéndase esto, hermano. No voy a ser condenado. Ahora, ¿por qué no soy condenado? Pablo va a responder. Y dice estas palabras, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de
la muerte. Y esta es la razón por la cual usted no es condenado. Porque antes vivía bajo la ley del pecado y de la muerte. Antes estabas esclavizado al pecado. Desde la caída, y esto es una realidad, esto es una verdad que todos sabemos. Desde la caída de Adán, esto ha sido una verdad hasta el día de hoy. Y tiene consecuencias. Todo aquel que no está en Cristo va a tener consecuencias y ha sido condenado. ¿Cuál es la condenación? Porque la paga del pecado, según la misma carta de los Romanos, en el capítulo número 6, la paga del pecado es muerte. Y olvídense de la palabra muerte que muchas veces tenemos en nuestra mente, ¿no? Pensamos que cuando estamos hablando de muerte que estamos a la separación física. No, estamos hablando de una separación por toda la eternidad con el Padre. Usted va a estar condenado. Aquel que no tiene a Cristo va a estar condenado, alejado. Va a estar en el infierno. Hay gente que dice que no le gusta hablar del infierno porque que no meten miedo. Yo no estoy metiendo miedo, yo estoy enseñando una realidad bíblica. Si usted no tiene a Cristo, aquel que no tiene a Cristo va al infierno. Existen dos lugares solamente, hermano, para pasar la eternidad. El cielo y el infierno. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Es la pregunta que siempre uno tiene que hacer. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Ahora, aquellos que no están en Cristo están condenados, porque la paga del pecado es muerte. Y sin Cristo están bajo el dominio del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. Todo aquel que hace pecado, ¿qué pasa? Esclavo es del pecado. O sea que los seres humanos, para poder ser liberados, para no ser condenados, necesitan más que consejo, necesitan más que esas autoayudas que el día de hoy hay. Necesitan ser liberados. Y solo en Cristo hay libertad. Solo en Él. Pablo nos está llevando ahí. Y esta es la razón por la cual yo no soy condenado. Esta es la razón por la cual el pueblo de Dios no es condenado. Porque estamos en Cristo. Y Él nos liberó. Dice el apóstol Pablo que la ley del Espíritu da vida. Y aquí es donde por primera vez aparece ese gran énfasis en Romanos 8 con respecto al Espíritu Santo. Porque entienda esto, hermano. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que obra en el creyente. Y es el Espíritu Santo quien comunica vida. Es el Espíritu Santo quien regenera. Es el Espíritu Santo quien santifica. Es el Espíritu Santo quien produce obediencia. Es el Espíritu Santo quien nos une vitalmente a los beneficios de Cristo. Y Pablo lo está diciendo. Por eso es que Pablo utiliza precisamente esta expresión. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. En Tito 3:5 habla de él diciendo estas palabras. El lavamiento de la regeneración y por la renovación. Perdón. El lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Por lo tanto, la vida cristiana no consiste en intentar obedecer a Dios. La vida cristiana no consiste en intentar obedecer a Dios mediante nuestras fuerzas humanas. Déjenme poner la segunda parte, no voy a hacer que. La vida cristiana consiste en la sumisión a Cristo, para ser llenos de su Espíritu y podamos producir muchos frutos. No es hacer obras para impresionar a alguien, no es hacer cosas buenas para impresionar a alguien, no es venir al servicio para impresionar a alguien. Es rendir mi voluntad a Cristo. Porque por medio de su Espíritu es que nosotros podemos hacer estas obras. No existe obra salvadora separada del Espíritu. ¿Entienden eso, verdad?
Si el Espíritu no obra, no hay salvación. El Espíritu es quien glorifica a Cristo. El Espíritu aplica lo que Cristo consiguió. El Espíritu es quien aplica también la salvación a ti y a mí. Dice Romanos ahí en el versículo número 2 que Él nos ha liberado. Y ya nosotros al día de hoy, hermano, no debemos de presentarnos delante de Dios diciendo no tengo alternativa cuando pecamos. Muchas veces cuando pecamos decimos, no, ya no sé cómo voy a salir de esto. Cuando usted, que es hijo de Dios, peca, usted tiene alternativa. Porque el Espíritu Santo lo ha liberado. Y el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso es lo que enseña Romanos 6:14. Esto no significa que vaya a haber perfección. Significa que la tercera persona de la Trinidad nos va a estar ayudando y nos va a estar consolando aún en los momentos más difíciles. Nos va a guiar. Porque hasta el día de hoy vamos a tener que estar sufriendo el pecado. Hasta el día de hoy tenemos que sufrir eso. Pero los que estamos en Cristo tenemos a la tercera persona de la Trinidad, que es la que nos convence de pecado. La tercera realidad se encuentra en los versículos del 3 al 4. Dice estas palabras. Por lo que la ley no puede hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo a semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense que Pablo llega, digamos, al corazón de todo el argumento, ¿no? Y comienza diciendo estas palabras bien interesantes. Dice estas palabras, les leo nuevamente, versículo 3, perdón. Pues por la ley no puede hacer ya que era débil por causa de la carne. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo. Lo que era imposible para la ley, no voy a abundar en la ley porque creo que hemos estado hablando de la ley últimamente. Entendemos que la ley es ese espejo que nos muestra quiénes somos, nos muestra nuestros pecados, nos muestra todos nuestros fracasos, toda nuestra suciedad. Sin embargo, la ley no puede salvarnos, no puede limpiarnos. Y por eso es que Pablo la está tratando de esa manera. ¿Y cuál era la manera? La única manera que existía para poder corregir este tremendo problema. ¿Cuál fue, hermano? Dice el texto, Dios lo hizo. ¿Qué implica que diga que Dios lo hizo? Dios, el Padre, tomó la iniciativa para salvarnos a ti y a mí. Usted no lo hizo. Dios lo hizo. Enviando a su propio Hijo. El Evangelio no habla de que el hombre está buscando a Dios. Es Dios buscando al ser humano. El Evangelio no le da lugar a la jactancia humana. Es Cristo tratando con el ser humano. No crea que usted... Hay veces que decimos esta frase. Corríjanme. Buscas de Dios para que tú veas cómo las cosas te van a empezar a arreglar.
Miren, aquel que trata de buscar de Dios, si Dios no se le revela, no lo encontrará. Dios es quien te busca a ti. Dios fue quien primero te amó. Dios fue quien mandó a su Hijo a morir en la cruz. Dios fue quien te regeneró por la obra del Espíritu Santo para que tú pudieras escuchar la palabra. Dios es quien te trajo a vida. Dios es quien te salvó. Usted no pudo ni puede hacer nada. Entonces, lejos de decir busca a Dios, mejor le decimos arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo como tu Señor y Salvador. Porque la persona quizás comienza a buscar a Dios, pero si el Espíritu no ha obrado, no lo encuentra. No lo puede encontrar. El Evangelio no comienza con el hombre buscando a Dios, comienza con Dios actuando para salvar los pecadores. Y actúa con ese gran amor que nos enseña Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Y cuando usted lee Juan 3:16, un texto que estoy seguro que la mayoría de ustedes se lo saben, el énfasis está, hermano, en la manera en que Dios amó. Fíjense que en el amor ese incondicional que Dios tuvo por nosotros. Fíjense que Juan 3:16 dice, porque de tal manera, como diciendo, de una manera tan grande. ¿Cuál fue la manera tan grande? Que envió a su propio Hijo. Y es lo que es lo que Pablo está enseñando acá. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo, a semejanza de carne. Y eso no significa que Jesús fuera pecador, todo lo contrario. Significa que Jesús tomó la humanidad sin compartir la corrupción de ella. Hermano, esto es algo glorioso lo que estamos leyendo acá. El Dios creador de los cielos y la tierra, enviando a su Hijo, haciéndose hombre, habitando entre nosotros, para ir a la cruz a ocupar el lugar tuyo y mío. Esto es glorioso, hermano. Este es el amor de Dios. Ocupar ahí el lugar. Esta fue la manera en que Dios puede decir ahora que no hay condenación para nosotros. Por eso es que nosotros podemos escuchar esa palabra. No hay condenación, porque Dios envió a su Hijo. La ira del Padre no cayó sobre mí, cayó sobre el Hijo. Y fue allí en la cruz donde Dios juzgó decisivamente y de una vez y por todas el pecado. Y cuando estoy hablando de lo que sucedió ahí en la cruz, estoy hablando que allí yo encontré el perdón de mis pecados pasados. Encontré perdón de mis pecados presentes. Pero ahí también yo tengo el perdón de mis pecados futuros. Fue aquella obra que se consumó en la cruz. El Padre dejando caer toda la ira que yo merecía sobre su Hijo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice estas palabras. El que no conoció pecado por nosotros,
se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren la belleza y la gloria que tiene la cruz. Porque allí en el Calvario se encontró la santidad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios. Se vio la santidad de Dios porque no iba a tolerar el pecado. Se vio la justicia porque la aplicó sobre su Hijo. Se vio el amor porque por medio del Hijo entregándose, el Santo, la justicia del Hijo ahora nos fue imputada a nosotros. Y la misericordia fue hallada allí también. Porque ahí fuimos liberados. Dios nunca dijo el pecado. Miren, entienda eso. No importa el pecado. Sí, sí importaba. Dios demostró cuánto importa el pecado. Miren, si importa que costó la sangre de su Hijo. Es por eso que el pecador aprende dos verdades cuando va a la cruz. ¿Cuál es? Mi pecado es mucho más serio de lo que yo me imaginaba. Costó la vida del Hijo. Pero ¿saben cuál es otra verdad que podemos encontrar en la cruz? La gracia de Dios es mayor de lo que yo también imaginaba. Hermanos, Dios no solamente nos perdona, sino también que produce una nueva vida. Eso es lo que dice el versículo número 4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este es el propósito para el cual usted realmente fue salvado. No, Dios no lo salvó para que usted se quedara. No. Nos salvó para que anduviésemos conforme al Espíritu. No nos salvó porque nosotros fuimos obedientes. Nos salvó para nosotros poder llevar una vida de obediencia. ¿Entienden la diferencia? ¿Cómo estamos viviendo al día de hoy? ¿Estás andando conforme al Espíritu? Quizás me puedas decir qué significa andar conforme al Espíritu, ¿no? Cuando le estoy hablando vivir conforme andar conforme al Espíritu, no estoy hablándole de estar hablando en lenguas, ni interpretaciones, ni ninguna de estas cosas. Andar conforme al Espíritu es precisamente vivir llenos del Espíritu, dependiendo totalmente de la obra de Dios, buscando en su palabra, alimentándome de Él, buscando su voluntad revelada. Eso es poder vivir en el Espíritu. Para eso fue salvado. ¿Estás viviendo en el Espíritu, hermano? Para ir concluyendo, hermano, regresemos nuevamente a cómo comenzamos. Regresemos ahí al tribunal. Usted y yo, como pecadores, delante del juez. Las evidencias son irrefutables. Somos, así de simple, culpables. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero entonces aparece el Cordero de Dios. Aparece Cristo. Y Él no argumenta, Cristo no argumenta que nuestros pecados no ocurrieron. Ese no fue su argumento. Ni dice que la ley fue demasiado exigente. Tampoco. No le dice al Padre que ignore la justicia.
Nada de esto ocurrió. El Hijo de Dios tomó voluntariamente sobre sí la responsabilidad judicial de su pueblo. La condenación cae. La justicia de Dios es satisfecha. Cristo muere, pero el tercer día resucita. Y ahora Dios el Padre mira a aquellos que están unidos a su Hijo y declara estas palabras: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás siendo tú condenado? ¿Estás condenado o no hay condenación? Que el Señor les bendiga, les guarde, y el que tenga oído que oiga. Amén. Vamos a orar para así concluir. Buen Dios, agradecemos tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque siendo nosotros culpables, estando nosotros condenados por nuestros delitos y pecados, estando muertos, Señor, nos amaste, nos buscaste y nos salvaste. Gracias, Señor, porque antes estaba condenado a muerte. Pero hoy, Señor, puedo escuchar tu dictamen. Ninguna condenación hay. No por mis méritos, no porque hago cosas buenas. No seré condenado porque estoy en tu Hijo Jesucristo, el cual murió, pero el tercer día resucitó y está sentado ahora a la diestra, gobernando con todo poder. Recibe toda la gloria, Señor. Todo agradecimiento de lo más profundo de nuestros corazones. No tenemos cómo agradecerte, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que Él pueda tomar el control total de todo nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermanos, así quedamos despedidos.